Buenas tardes. Antes que nada, un saludo de nuestro presidente, de No Castellanos, quien por circunstancias de agenda, en este momento también se está llevando a cabo la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria. Entonces, pues de repente no había la posibilidad de estar en dos lados que hubiese querido, pero bueno, estamos nosotros, ya haremos nuestro mejor ejercicio. Agradezco al Senado esta invitación y obviamente como representante de Canacintra hoy en día, pues me gustaría dirigirme a ustedes de la manera más ágil posible. Me congratula participar en este foro, pues soy un total convencido de que la generación de políticas públicas siempre debe de estar presente la sinergia y la voluntad de todos los involucrados para que respondan a la necesidad y bienestar de todos nosotros, todos los mexicanos. Estas deben siempre procurar salvaguardar el interés general, considerando que su impacto represente la mejor alternativa para atender una problemática específica y no sea un tema ideológico el motor que quiera imponerla, ya que sin duda pueden tener efectos catastróficos sobre otros sectores o cadenas productivas y creo que todos estaríamos convencidos que nada de eso queremos que suceda. En Canacintra somos la voz de más de 4.2 millones de pequeñas y medianas industrias que generan el 72% de empleos de este país y que representan el 52% del PIB. El sector que representamos es el más importante, pero a su vez el más vulnerable a la creatividad regulatoria que genera la autoridad. La certeza jurídica y el Estado de Derecho debe ser un gran elemento, si no un elemento clave, para garantizar las inversiones en nuestro país y el lograr la supervivencia de millones de pequeñas y medianas industrias. En el foro que nos ocupa el día de hoy y que creo que ha sido riquísimo, yo creo que ha sido muy enriquecedor en cuanto a las posiciones que hemos tenido de todos los sectores que han estado presentes, de escuchar atentamente las importantes intervenciones, puedo llegar a una conclusión generalizada. El etiquetado frontal, y lo dijimos varios y lo volvió a decir Alejandro, no resuelve el tema de la obesidad. Eso ya estamos claros. Pero creo que sí debemos entender que es una sola de las herramientas que se requieren para todo este gran problema que tenemos todos los mexicanos. Por lo cual, cambiar el etiquetado consideramos, y creo que ya estamos claros, que no va a resolver la obesidad, y menos satanizar determinados tipos de alimentos tampoco va a resolver el problema presente. O prohibir la venta de alimentos tampoco lo va a resolver. Por eso, como atinadamente lo ha dicho el presidente de la República, el camino no es prohibir por prohibir, sino educar. En promover estilos de vida saludables, promover la actividad física y buscar una alimentación balanceada. Y alguien dijo que, no me acuerdo quién, que los únicos que comían balanceado eran los animales, ¿no? Pero bueno, eso es otra circunstancia, pero lo que hay que buscar es cómo mejor nutrirnos. Y cómo mejor nutrirnos va a ser cómo nos educamos y cómo entendemos mejor qué es lo que comemos para tomar mejores decisiones. En la mayoría de los países no hay regulación en la materia y en algunos donde incluso hay mayor venta de productos empaquetados, presentan mejores indicadores de obesidad que en los pocos países que se han citado hoy en innumerables veces y que han implementado etiquetados de advertencia como una buena práctica internacional, donde hasta la fecha digamos que no existe una evidencia definitiva en que dicha regulación disminuyó particularmente la obesidad. No es si sea buena o es mala, sino que al final del día incidiera favorablemente a evitar o a disminuir la obesidad. De lo que sí hay evidencia es del enorme daño que esta implementación de regulaciones, no nada más esta, y no necesariamente probadas, causarían a múltiples cadenas de valor. En especial las pequeñas y medianas industrias de las cuales pues nuestro país está, no diría plagado, sino lleno, ¿no? Las pequeñas y medianas industrias son las que prevalecen en este país, son especialmente vulnerables a este tipo de regulaciones por el costo que implica implementarlas y que además, una vez ya adoptadas, como es el caso que nos ocupa, se requiere su cambio porque pues, una nueva administración determina que no fue la mejor decisión que se pudo haber tomado.
Entonces, en ese sentido, creo que valdría la pena que si tomamos una decisión, pues que sea firme, que sea sustentada, que sea validada y que esperemos que sea por un largo, largo tiempo. El sector alimentos y bebidas es uno de los más dinámicos por el número de pequeños emprendedores y su vinculación con el campo y otras cadenas de valor. Por lo cual es grave que se busque lanzar experimentos de política pública a base de modelos importados que no toman en cuenta a los mexicanos, sus hábitos y sus dietas en el país. México es un crisol y México tiene una variedad infinita de necesidades. Hoy se habló de los grupos vulnerables, pero no se come lo mismo en Mérida que en Baja California, que en la Ciudad de México, que en Guadalajara. Creo que todo tendríamos que tener una base firme de lo que pretendería la Secretaría de Salud, lo que fuese recomendable para la población mexicana. Si no partimos de ahí, no vamos a llegar a ningún lado. Si no hay una plataforma que identifique qué es lo más recomendable, todas las políticas públicas que estén disgregadas y que no amarren sobre esto no van a servir para nada. Etiquetado y obesidad infantil es el caso de nuestros niños. Lo primero que habría que tomar en cuenta es quién es el responsable de las decisiones del consumo para un niño de 4, 7 u 12 años. Difícilmente vamos a ver a un niño solo en el supermercado comprando. Esto lo que significa es que preponderante la madre, el padre y la familia extendida, el núcleo familiar, como pueden ser la abuela, tía o quien sea. Entonces, sí hay un tema que ver con la publicidad, estoy de acuerdo, pero el etiquetado para el niño habría que ver qué efectivamente información quisiéramos darle y que fuese necesario para educarlos, ¿no? Como ya me dieron, concluya por favor. En el sector productivo nacional, y digo vale la pena porque hace rato se tardaron mucho más, en el sector productivo nacional tenemos el firme compromiso de trabajar y aportar al gobierno elementos que coadyuven a la generación de políticas públicas formales, para que éstas se puedan adaptar a nuestra realidad, a la realidad de nuestro país completo, pero no debemos de copiar políticas públicas de otros países sin saber con certeza que han sido efectivas. Reitero y me sumo, como Canacintra, al llamado del presidente, que en donde se deben de enfocar los esfuerzos es en educar, concientizar, cambiar hábitos de vida y en este esfuerzo el sector privado está totalmente dispuesto a sumarse de manera decidida y a construir juntos, todos, una estrategia integral para el bienestar. Gracias. Le agradecemos al licenciado Raúl Riquelme. Y enseguida le cederíamos la palabra al licenciado Luis Musi, representante de CONCAMIN, quien también nos planteará la postura de la industria ante la problemática de obesidad infantil. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes a todos ustedes, al presidio. Muy buenas tardes, los saludo y a la Comisión de Salud, al senador Navarro. Y en nombre del Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, agradezco la invitación y extiendo su más cordial saludo. Como primer punto, deseo resaltar lo que se ha mencionado en este foro en innumerables ocasiones, es la búsqueda de coincidencias. Y creo que es muy importante resaltar que todos los que estamos acá y la mayoría de los que estamos afuera estamos totalmente de acuerdo que necesitamos una sociedad sana, una sociedad mucho más sana. La obesidad es el resultado del cambio en los hábitos alimenticios y de vida en los consumidores. Los cambios en el estilo de vida han ayudado a acelerar el problema de la obesidad. La tendencia es ascendente en la población arriba de los 18 años. En países como Chile o México, así lo muestran los datos, y hemos visto datos de muy diversas formas, de muy diversas fuentes. Creo que una parte importante es eso, el consolidar fuentes en las cuales podamos discutir de una manera homologada y de acuerdo. La expansión de la clase media ha resultado en estilos de vida sedentarios, con más tiempo para pasar frente a las pantallas. El empleo por sector ha cambiado claramente para favorecer más trabajos en interiores, que son en su mayoría sedentarios, y estilos de vida más ocupados que restringen el tiempo de la vida para cocinar. Los gobiernos de América Latina están adoptando una postura reguladora más agresiva para abordar los altos niveles de sobrepeso y obesidad. Se han propuesto, discutido y pasado a ley una variedad de opciones de políticas, incluidos impuestos, etiquetado obligatorio y otras restricciones. Influenciar a los consumidores para que tomen decisiones más saludables ha sido una prioridad en la agenda en los últimos años.
Dadas las iniciativas legislativas actuales en Chile, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, es muy probable que continúen las restricciones y medidas políticas en los próximos años. Las políticas diseñadas han ido desde la fijación de impuestos, etiquetado de advertencia, restricción de promociones y canales de venta. Sin embargo, en algunos países como Chile, que manejan todo lo anterior, no se ha visto una disminución de la obesidad infantil. Esto de acuerdo a los datos oficiales del Mapa Nutricional 2018, elaborado por el Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, indican que de 2017 a 2018 la obesidad en prekinder, kinder y en primero básico creció 2.4, 2.5 y 0.5% respectivamente, ya habiendo entrado en vigor la ley de etiquetado y restricción de venta y promoción. Los esfuerzos de reducción de la obesidad involucran a tres partes principales: gobiernos, empresas y consumidores. Y aquí hay dos modos principales de interacción posibles: la oposición o la colaboración. Las políticas públicas que fijan impuestos, requieren etiquetas o restringen las promociones, crean diferencias entre las empresas y los gobiernos. Las empresas deben dar respuesta y sus argumentos a las políticas que amenazan el crecimiento y la creación de valor a lo largo de la cadena. Esto deja a los consumidores en el medio. Como hemos visto, este tipo de acciones regulatorias en América Latina han tenido resultados moderados y los hábitos de los consumidores persisten en gran medida en el tiempo. Un enfoque cooperativo tiene mejores perspectivas de éxito a largo plazo. A través de la cooperación, los gobiernos pueden trabajar con empresas para reformular productos, desarrollar nuevas porciones, tamaños de envases y fomentar la moderación y hábitos más saludables. El cambio a largo plazo requerirá cambios en los hábitos de los consumidores y la cooperación público-privada en iniciativas educativas y la promoción de estilos de vida saludables pueden ayudar a generar estos cambios. Un enfoque cooperativo para mejorar las dietas puede resultar beneficioso para las empresas. Al trabajar con los formuladores de políticas para lograr dietas más saludables, las empresas pueden capitalizar nuevas oportunidades de diversificación. De las herramientas de política pública disponibles, las etiquetas del empaque del producto ofrecen potencial al ayudar a educar a los consumidores. Las empresas pueden trabajar con los gobiernos para identificar y desarrollar un sistema que sea más beneficioso para los consumidores. La cooperación público-privada también puede ayudar a establecer estándares y desarrollar etiquetas para ayudar a los consumidores a identificar productos con rasgos libres, veganos, orgánicos, de comercio justo u otros. Los estándares, logotipos y etiquetas eficaces pueden beneficiar tanto a las empresas como a los consumidores. El mejor enfoque, se ha dicho acá y lo reiteramos, es la cooperación para conducir a cambios estéticos a largo plazo. Los marcos regulatorios no son estáticos. A medida que aprendemos más sobre salud y nutrición y a medida que surgen nuevas tendencias de consumo, los gobiernos actualizan constantemente las pautas y regulaciones. Esto brinda una amplia oportunidad para que las empresas se involucren en el proceso y cooperen para generar mejores resultados de salud. La única solución a largo plazo para la crisis de obesidad es un cambio significativo en los estilos de vida de los consumidores. Las personas necesitan adoptar nuevos paradigmas sobre alimentación, ejercicio y vida saludable. Como lo comentó antes el senador Villarreal, es necesaria la decisión y la convicción personal, punto básico de este cambio. Las políticas públicas destinadas a obligar a los consumidores a cambiar sus hábitos a través de los impuestos o el acceso restringido solo tienen efectos a corto plazo. A menos de que los consumidores internalicen la necesidad de cambio, simplemente encontrarán nuevas categorías, productos o canales que les puedan dar la solución que cada uno desea. El mejor impulsor del cambio sostenible y a largo plazo en el consumo será la cooperación entre empresas y responsables políticos. La educación, se reitera, es el factor más importante. Las etiquetas de los productos, los esfuerzos de marketing y la comprensión de los vínculos entre la nutrición y la salud pueden ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones. Los gobiernos y las empresas deben trabajar juntos para establecer regulaciones, establecer leyes que ayuden a nivelar el campo de juego. Esto impulsará la reformulación e innovación en toda la industria. Todos tenemos frente a nosotros no solo la responsabilidad, la obligación de juntos buscar soluciones que contribuyan a resolver un problema tan complejo y que produzcan los menores efectos nocivos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mussi. Y enseguida le cedemos la palabra a la licenciada Zulit Romero, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes, senadoras,
senadores integrantes de la Comisión de Salud, representantes de la Administración Pública Federal, de las organizaciones de la sociedad civil y empresarial, académicos, expertos y sociedad en general. Para la Procuraduría Federal del Consumidor es un honor participar en este programa de audiencias públicas sobre el etiquetado frontal, nutrimental y elección de una dieta saludable. Resulta de gran relevancia destacar que la Procuraduría cuenta con facultades para vigilar y verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Federal de Protección al Consumidor a los proveedores. Una de las tareas de verificación y vigilancia está encaminada a detectar aquellos incumplimientos que pueden ser difíciles de identificar para los consumidores en lo individual, por la falta de tiempo, por el grado de especialización que viene en las etiquetas de la información, o por la falta de información, que es una de las causas más recurrentes. El deber de información cumple una función central en el derecho del consumidor, dado que el proveedor dispone del monopolio de esta. La falta de información y, por ende, de conocimiento, dejan un estado vulnerable al consumidor, pues genera desequilibrio e inequidad en la relación comercial. Se dice que las asimetrías de la información son una falla de mercado, habría que evaluarlo. El consumidor solo podrá tomar una decisión de compra de manera consciente si cuenta con la información necesaria. Justamente uno de los principios básicos en las relaciones de consumo es la información adecuada y clara sobre los productos y servicios que deberán contener especificaciones sobre la cantidad, las características, la composición, calidad y precio y riesgos que representen. En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece un piso mínimo de información que es reforzada por las normas aplicables. Es decir, la ley prevé la obligación genérica de informar y las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas contienen deberes específicos en cuanto a los datos que deben brindarse. Es por ello que la información debe ser proporcionada con claridad, con la claridad necesaria que brinde al consumidor su fácil comprensión. Y es justo el proveedor quien tiene la obligación de informarlo, ya que cuenta con todos los elementos para esto. Otro de los principios relacionados con este tema es la protección a la salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por los productos. En este foro ya se habló de los riesgos que ocasionan en la salud de los consumidores el adquirir productos con información inadecuada e insuficiente. Las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso son un riesgo en sí mismas. El tercer principio refiere a la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos que garanticen al consumidor la libertad para escoger. Con el objetivo de empoderar a los consumidores a través de la educación y prevención en el consumo, la Procuraduría realiza acciones de manera permanente para promover una cultura de consumo consciente, informada, crítica y saludable, a fin de que los consumidores estén en posibilidad de realizar una buena toma de decisiones. Para ello, la Profeco, a través de la publicación mensual de la Revista del Consumidor, brinda información de alto impacto sobre temas actuales de consumo, estudio de calidad, comparativos de precios y derechos de los consumidores. Aunado a lo anterior, se realizan también estudios e investigaciones a través del Laboratorio Nacional del Consumidor, en los que se consta de distintos productos, entre ellos los alimentos, entre los que se constata de distintos productos, entre ellos los alimentos. Se constata que cumplan con los requerimientos establecidos por la ley, que no representen un riesgo para la salud, que proporcionen información veraz y que contengan la cantidad de ingredientes que ostentan. Si estos principios son relevantes en toda relación de consumo, adquieren una mayor importancia y significado cuando tienen que ver en los derechos elementales de los mexicanos, como la protección de la salud y el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Por lo ya expuesto y en congruencia con la política enérgica de protección al consumidor, la Profeco vela para que las relaciones de consumo se den con el mayor equilibrio posible. Gracias. Muchas gracias, licenciada Zurit Romero.
He encontrado las características de cada una de las exposiciones que acabamos de escuchar. No prohibir, sino educar, cambios en los estilos de vida de los consumidores y la educación y la prevención, el consumo consciente. Para un consumo consciente se ocupa de la información. Y creo que esta es de las partes fundamentales y que se ha dicho durante toda la jornada, es cómo lograr coincidencias, cómo lograr construir, cómo lograr informar y efectivamente cómo lograr atender en la parte preventiva el tema y principalmente lo que más preocupa en cuanto a obesidad y diabetes. Pero también ha habido las coincidencias en que la única vía no solamente es el etiquetado y las políticas públicas se tienen que ver a través de diferentes frentes. Nos hablaban, por un lado, también de la alimentación balanceada, que quiere decir o que se tendría que traducir en mejor nutrición. No es si es más o menos comida, sino es más o menos nutritiva. Mejor nutrición. Y también retomo lo que se mencionaba en una de las exposiciones. No podemos copiar la política pública de un país a otro país como si el comportamiento fuera exactamente el mismo. Y yo solo lo dejo en la reflexión porque mucho se ha hecho a la etiqueta chilena. Nada más que el porcentaje de alfabetización en Chile en mujeres es del 98.5 y de hombres del 98.6. Si partimos como el eje, que además ha estado en toda la jornada el tema de cómo educar, pues hay que poner atención también en los niveles educativos que tenemos en México, porque eso es lo que dará la posibilidad de construir el criterio de los consumidores. La educación, la lectura, el estudio, la información es lo que forma el criterio de quienes consumimos. Entonces, lo dejo yo sobre la mesa y abriría la participación de mis compañeros y compañeras senadores y senadoras si tuvieran alguno. A ver, vamos a dar espacio a 2 preguntas del público que nos están pidiendo porque sí estamos sobre el tiempo encima y pidiéndoles y rogándoles que las preguntas fueran muy concretas. En una primera ronda hacemos la ronda de preguntas y al final sería la ronda de las respuestas. Entonces, si nos permiten que hagamos 2 preguntas a quienes nos levantaron la mano inicialmente, sí, están, y la persona, si empezamos primero por la fila de atrás, ¿los 2? Sí, también atrás la levantaron, entonces me permiten hacer un minutito en lo que nos hacen la primera pregunta, usted diría en la segunda intervención y enseguida le daremos la palabra al diputado en una tercera intervención. Muchas gracias, senadora. Considerando que México es el país que ocupa el primer lugar en obesidad infantil, esta pregunta va dirigida a los senadores que están en el presidium. ¿De qué manera se garantizaría el interés superior de la niñez en la toma de decisiones sobre un etiquetado de advertencia? Gracias. Gracias. Sí, la segunda pregunta. Muy bien. Parafraseando a Fuentes, es un país el nuestro tan kafkiano, tan surrealista, que pareciera un gran lujo que en el Senado de la República, plural, de la cuarta transformación, de la nueva realidad política del país, estemos discutiendo tanto sobre esto cuando el mercado informal en el país está creciendo de manera galopante. Yo le pregunto a la compañera de Profeco, recientemente hubo noticias de que se cerraron oficinas de Profeco en 14 o 17 estados del país, de no sé qué nivel de oficinas. Hay menos personal. Profeco nunca tuvo músculo para poder supervisar el mercado nacional. Nosotros estamos en el canal de abasto tradicional, se abastece el 52% del consumo nacional. No estamos como el maestro Calvillo en los hospitales, viendo cómo la gente se enferma y cómo trata de curarse, pero estamos en las tiendas donde les vendemos a los consumidores, en un 52% del país, aquellos que son la base de la pirámide, los menos educados, los que consumen con morralla, los de a pie, los de a de veras. Esta gente que están ahí
y que no tiene dinero, voy a hacer la pregunta concreta. Sí, por favor. Es cómo Profeco nos va a ayudar a controlar el mercado informal, ya que si bien es cierto hay gran problema con esto del etiquetado, hay un sinnúmero de productos que ni etiqueta tienen. Los tabacos sueltos de contrabando, las bebidas azucaradas que no tienen marca, que han proliferado por todo el país, de horchata, de Jamaica y demás, y todas las categorías. Sí. Entonces, Le pedimos eso ni siquiera concluir, por etiqueta favor. tiene. Necesitamos que nos diga Profeco cómo nos va a ayudar para controlar el mercado informal. Muy bien. Y ahora sí, le cedemos la palabra aquí en la primera fila, diputado, por favor. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta que siempre me hubiera gustado a quien defiende que no hubiera etiquetado de advertencia, es en el sentido de si ellos consumen y sus familias los productos chatarras. Sí, porque la verdad es que percibo que no. Y creo que ahí habría un llamado a la conciencia de lo importante que es este tipo de etiquetados. Esta iniciativa que ya se discutió en la Comisión de Diputados, en la Cámara, que ya hemos comentado la solicitud, hemos planteado que debe hacer una estrategia integral, que no pueda hacer solamente el tema del etiquetado, pero que sí se tiene que hacer y que se tendría que hacer en este periodo que viene. Propusimos un capítulo completo para combatir la obesidad y el sobrepeso, similar al del tabaco o a otros que había en la ley de salud. La intención es que ahí pudiera estar pues toda la receta médica que necesita el país para cambiar de hábitos, todos los que se han dicho aquí, incluyendo evidentemente el del etiquetado. Sería muy relevante tener la reunión. Ahorita solo estamos 2 diputados federales, aunque tenemos un chat y he subido ya la solicitud, el de poder tener un debate de completo sobre el tema de la obesidad y el sobrepeso para que se pueda tomar una decisión en el próximo periodo de sesiones, que haríamos un llamado a que así fuera, porque además esta estrategia tiene que estar marcada en el presupuesto, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Si nosotros proponemos que sea para después, se va a posponer hasta el siguiente presupuesto y entonces elementos, por ejemplo, como el diagnóstico, que no hay un diagnóstico, es parte del debate que se está diciendo, y menos una evaluación no va a ser posible cuando en el 2020 se viene el censo donde tendríamos que tener con mucha claridad un diagnóstico por municipio, por género, por edad, por condición socioeconómica de todo el país, para que entonces sí hagamos una medicina muy a la medida de la nación y que pueda tener trascendencia. Si me permiten, senadores, les entregaría esta propuesta que está en la Comisión de Salud, que tenemos hasta el mes de octubre ¿no? Hasta el mes de octubre para poderla dictaminar como parte de este debate, que es un debate que urge para el país. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo que quiero comentar es hacia la industria. La industria dice que se opone al alto, al etiquetado que estamos proponiendo, pero dicen que van a tener gastos, que les va a costar el hacerlo, hacer el cambio, pero ¿qué le está costando? Se han preguntado, ¿qué le está costando al gobierno para poder tener a toda esa cantidad de enfermos que no se les puede dar una diálisis, que no se les puede dar una atención, una cama, ¿sí? Toda esa gente que está en las barrancas, en las laderas, que tienen que subir con bastón, que tienen que subir en silla de ruedas, que tienen que trasladarse más de 10 kilómetros para ir a un hospital y llegar y que no tienen medicamento. O sea, se han puesto a pensar que eso es un gasto que se le está dejando al gobierno, que tienen que cooperar también un poquito, y es parte de lo que queremos hacer. Primero, que la gente sepa lo que se está comiendo, que la gente sepa qué está consumiendo. Y de ahí vamos a hacer, dentro de todas las reformas que estamos haciendo, vamos a hacer y a educar también a toda la comunidad, a todo México.
Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que queremos comenzar, pero esto es parte de un comienzo, ¿sí? Que esperemos que así lo vean. Muchas gracias. Gracias, diputada. Enseguida le cedería la palabra a la licenciada Zurit Romero para dar respuesta a la pregunta que nos hicieron. Gracias. Bueno, la ley es muy clara. Cualquier producto que se comercialice, sea del sector informal o formal, tiene las mismas obligaciones. Nosotros, a través de las visitas de verificación, que ahorita se han realizado en este periodo 224.842 revisiones a productos, se han inmovilizado algunos, se han iniciado los correspondientes procedimientos por infracciones a la ley. Aplicamos la misma política para todos. El consumidor merece estar informado. Lo del sector formal e informal no es competencia de la Procuraduría. Nosotros vigilamos a cualquier producto. Tenemos un canal de comunicación para quejas, reclamaciones y denuncias y las atendemos igual. Por eso estamos llamando a la población para fomentar la denuncia y nosotros, si tenemos alguna, tenemos un periodo para atender la denuncia con independencia, lo reitero, de que no sean del sector formal. Gracias. Gracias, licenciada. Enseguida hay una pregunta que nos hicieron a los senadores sobre el interés superior de la niñez en el etiquetado. Entonces vamos a hacer un breve comentario. Comenzamos con la senadora Xóchitl Gálvez. Enseguida estaría el senador Américo Villarreal para concluir su servidora y para clausurar el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Navarro. ¿Sí? Adelante, Xóchitl. Yo quisiera poner en la mesa, no sé si conocen el caso de Francia, porque en Francia en general son delgados y no traen este debate del etiquetado. Pero los franceses hace mucho tiempo hicieron una gran revolución, pusieron un nutriólogo en cada escuela. Y eso sí que ha cambiado la manera de alimentarse. Yo no quisiera dejarle al etiquetado la gran responsabilidad de combatir la obesidad y la diabetes en nuestro país, porque yo me supongo que también tiene que ver con la genética, no sé qué nos dirán los especialistas. Tenemos cierta tendencia a los mexicanos a tener cierto tipo de diabetes. Entonces creo que sí es importante hacer esta precisión porque no necesariamente este debate está en todos los países de la misma manera, pero creo que sí hay una coincidencia en la importancia de la educación, porque si no, nos van a reclamar a los senadores, o sea, hacemos el etiquetado, lo cambiamos y dentro de 5 años no hay una reducción de esto, pues van a decir que hicimos mal. Entonces sí creo, y le tomo la palabra a la Cámara de Diputados, de que hagamos un análisis mucho más amplio de la iniciativa y podamos meter el tema de publicidad engañosa, porque de nada sirve que el etiquetado diga alto en grasa y le metemos al niño toda la tarde que se lo coma, pues aunque sea alto en grasa se lo va a comer, ¿no? Porque hay una publicidad que lo está incitando a hacerlo. Entonces tiene que ir de la mano con otras estrategias y yo, diputados, de verdad, encantada de que nos sentemos y a la industria decirle, entiendo, el país, el horno no está para bollos, no ha sido fácil para la economía, para las industrias, mucho menos, y yo sí creo que pues, hay que sentarnos, porque yo también me quedo mucho con el tema de la reformulación. Y creo que en otros países han trabajado mucho, no tienen necesidad de los etiquetados porque desde la reformulación o desde la formulación de los productos ya hacen productos saludables. Entonces no tienen que estar poniendo estas etiquetas de prohibido. Hay una norma de salud muy estricta y qué lástima que no está aquí COFEPRIS, porque sí que nos hace falta en la mesa. Y ya para contestar la pregunta, es pues en este bien superior de la niñez tenemos que darle productos saludables a los niños desde la fabricación de estos productos. Y si es necesario reducir el azúcar en estos productos, habría que hacerlo. Y si tenemos que evitar la publicidad para que los niños tengan problemas de obesidad, pues hay que hacerlo. Entonces, pues ese sería mi punto de vista. Gracias, Xóchitl. Enseguida el senador Américo Villarreal. Pues muchas gracias, buenas tardes. Con el gusto de habernos acompañado a lo largo de todo este importante foro y muy enriquecido. Y le agradecemos al senador Miguel Ángel Navarro por el esfuerzo de su organización. Yo volvería a recalcarles y compartir con ustedes nada más, acordémonos de la
que les decía, la prospectiva. Las circunstancias que ahora tenemos en nuestra sociedad no son de causa-efecto, han dejado de ser lineales. La complejidad que tenemos desde el punto de vista social y de las multivariables que influyen en algún momento dado para tener hacer una acción y esperar un resultado han variado y tenemos que considerarlos en este marco de complejidad que tenemos. Lo cierto es que en su momento tenemos que tener la conciencia social. Yo quisiera hacer la reflexión aquí con ustedes que ustedes tienen la fuerza y el poder para poder estar aquí y estar demandando a un poder legislativo que tome acciones en un marco legislativo o normativo, o en su momento también tienen la fuerza para modificar la situación del consumo hacia los productos alimenticios que nos está brindando la industria alimenticia. Y eso, finalmente, es el mayor determinante que hace que unas circunstancias tanto legislativas o de mercado se estén dando, ¿verdad? Entonces, no queda duda que somos lo que nos comemos y padecemos lo que nos comemos. Que, como les decía, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que procurar nuestro diagnóstico de salud y no relacionado única y exclusivamente con la situación de obesidad y sobrepeso. Yo les diré que hay flacos, hipertensos, porque la cantidad de ingesta de sal que se toma está por arriba de los umbrales necesarios. O hay gente con enfermedades cardio, cerebrovasculares por la cantidad de colesterol malo que estamos ingiriendo sin que tengamos sobrepeso. Y en el caso de los niños hay una premisa tremenda que dice que ya somos la generación que estamos viendo morir a nuestros hijos de enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, que tu hijo le diste una forma de calidad de vida o de alimentación que empieza y desarrolla una diabetes antes de los 20 años y después de padecer 20 años la diabetes, pues fallece entre los 40 y 50 y aún en presencia de sus padres. Entonces, esa es también una gran situación que tenemos que tener y considerar esa responsabilidad que tenemos. Y lo que estamos aquí es, bueno, a lo mejor nos estamos dando cuenta desde el punto de vista de la presión de la salud pública por las circunstancias epidemiológicas de obesidad y el costo que esto implica en la salud por muertes tempranas o enfermedad que también tiene un costo en el sistema sanitario. Estamos queriendo tener un alto o queremos influir en los resultados para que esto cambie. Pero si nosotros como sociedad, como les decía en un principio, no participamos conscientemente, no tomamos conciencia de eso, y a pesar de que hagamos el cambio del etiquetado, no hay una participación social para hacerlo, porque tiene la presión de que quiere estar en mejores condiciones, pues va a ser también un etiquetado, como decimos a veces, de letra muerta o una legislación que no tiene mayor sentido. Y volveremos a lo mismo de querer influir y señalar a quiénes son los causantes externos de mi persona para que esté teniendo las condiciones y resultados que me aquejan, en lugar de ser un actor y un participador con las herramientas que podemos tener externas para poder mejorar nuestras condiciones generales como sociedad y como individuos. Estoy seguro que lo que hemos visto en el transcurso de este foro, que una de las acciones que podemos coadyuvar desde el punto de vista legislativo y normativo es en buscar una mejor normatividad, una mejor etiquetado frontal de los alimentos y que es costo efectivo, va a darnos resultados. Pero es una herramienta, no es el resultado. Es una herramienta que debemos de asociar con promover otras actividades saludables como la lactancia materna, como el disminuir y acotar lo que se da en las cooperativas, como estimular el ejercicio. Todo eso son herramientas. Pero si la sociedad no es consciente y participa en su cambio, las podemos rodear
de esas herramientas y no vamos a tener el resultado. Hay que favorecer que se dé ese cambio, esa jornada por la salud que está también queriendo impulsar el presidente de la República, que nos ha hecho mención en sus conferencias en que va a volcar el sistema de salud en información en cuanto a las posiciones de prevención y de promoción a la salud y que debemos de sumarnos como sociedad. Así es que estamos muy complacidos, yo en lo personal, de estar participando hoy con ustedes, poder contribuir con esta situación, convencido de que estas políticas públicas deben de beneficiar a nuestra sociedad, y es complejo, es difícil. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil, pero como dicen, ¿no?, un viaje de 1000 kilómetros empieza por el primer paso. Hay que darlo entre sociedad y gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villarreal. Y agradeciendo a quienes nos acompañaron en esta mesa, al licenciado Luis Mussi, al licenciado Raúl Riquelme, a la licenciada Zurit Romero, y antes de que… adelante. Perdón, sí, adelante. Muchas gracias. Para que no quede sin contestar. Gracias. Al contrario, diputado Hidalgo, no sé a quién iba dirigida la pregunta. Yo sí consumo productos y creo que todos los que estamos aquí consumimos productos en algún momento. Creo que el tema es moderación, combinación y saber que uno mismo puede, si se excede, algo le va a caer mal. Entonces, casi haremos una encuesta, pero creo que todo el mundo aquí los consumimos con mucho gusto, además, en diferentes ocasiones y en diferentes momentos. Ese sería el primer punto. El segundo punto es, yo no escuché, diputado, con todo respeto, que dijéramos que no íbamos a hacer nada, simplemente dijimos que lo que se estaba proponiendo no era exactamente lo que pensamos que puede ser lo mejor. Y dijimos que sería muy conveniente establecer mesas de diálogo que juntos, gobierno, sociedad e industria, busquemos soluciones con datos comunes, porque de repente sí nos encontramos con discrepancias que no llevan a nada, y estamos en la mejor disposición de encontrar soluciones a un problema, como dije al final, común. Es un problema de México, es un problema de todos, y lo que menos queremos nosotros en la industria es tener consumidores enfermos, sin duda, no lo queremos. Queremos tener consumidores sanos y un país mucho mejor. Básicamente, no sé, Raúl, si tú quieres ayudar. Gracias. Gracias. Yo también contesto muy rápido. El que diga que no, yo sí consumo comida como todos, no voy a decir chatarra porque me molesta de sobremanera y nunca lo voy a repetir, por lo menos de mi parte. Y vuelvo a decir, el que diga que no lo consume, pues está diciendo una mentira, ¿no? Pero bueno, ¿qué sería el ser humano sin comida? La cuestión es la industria no provee otra cosa más que comida en diferentes formas, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. Me gustaría hacer nada más algunos comentarios. Señalaba respecto de que el diputado Hidalgo, respecto en la ley de salud se quiere hacer una receta médica para que integre todo. En términos constitucionales y legislativos, si hace eso, entonces le mete un atorón a la modificación que se puede hacer. Para eso, en términos constitucionales, hay niveles de regulación, por eso hay reglamentos, hay normas oficiales mexicanas que permiten que las cosas fluyan con mayor flexibilidad. La cuestión es, ojalá, y lo que se determinen son aquí los puntos torales, y luego se bajen a la regulación para que puedan ser operables. Pero no poner ahí toda la receta médica porque creo que no vale la pena. Obviamente el tema de presupuesto es basiquísimo. Si no tenemos un presupuesto, como hasta la fecha, el que me diga cuánto dinero se ha aplicado al tema de la obesidad en este país desde que empezó el tema de las diferentes acciones, pues igual, no se ha aplicado ni $1 millón, ¿sí? Y eso únicamente en agua. Y si reconsideramos los montos que se han recuperado a través de los impuestos, exceden ya casi como 150 o 180 mil millones de pesos. Ni un solo millón se ha aplicado. ¿Eso qué significa? Sí necesitamos todos juntos, porque el que paga los impuestos es el consumidor, no nosotros. El consumidor hay que decirle, tu dinero se está aplicando en esto y te está regresando en, ¿qué necesitamos? Aparte de lo que decidamos, una campaña de parte del gobierno federal que capacite, informe y eduque al consumidor.
Si no, ¿quién lo va a hacer? O si pretendemos que nada más la etiqueta lo va a hacer, pues nunca, ¿no? Entonces sí tiene que haber, aparte de las herramientas públicas regulatorias que definamos, tiene que haber una campaña amplísima con toda esta preocupación que tenemos, enfocada al consumidor de las mejores características. ¿Quién las define? La Secretaría de Salud, que defina qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo lo vas a replicar? Como se defina, ¿no? Como se defina, creo que vale muchísimo la pena. ¿Cómo vamos a educar? ¿Por qué no proponemos que haya una hora de nutrición en las primarias cada semana? ¿Por qué no? La otra, y el tema de la reformulación. Lo único que creo que vale tener cuidado es cuando establezcamos las bases del etiquetado, cualquiera que sea, que pueda ser flexible para que haya reformulación. Si no, lo que vamos a es atorar el proceso. La industria, ¿qué va a hacer? Lo que se requiere y que lo que defina el Estado. La industria es una industria regulada, y como regulada, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos digan que hagamos, que se defina y se va a hacer. Lo único que sí hay que cuidar es que le podamos ir dando vuelta cuando tengamos que darle vuelta. Y si vamos a hacer mejores productos, pues no los prohibamos o no los denostemos. Eso es lo único que creo que valdría la pena recuperar. Gracias. Muchas gracias. Y antes de ceder la palabra al doctor Navarro, simplemente decir que el interés superior de la niñez están y deben de prevalecer no solamente en el etiquetado, en todas las leyes que aprobemos en este Senado. Eso no está en duda, ese no es el debate. Lo que sí creo que hay que ser muy conscientes es quien toma la decisión del consumo, si es el menor o es parte de los hábitos y la formación. Por eso, y lo comentaban muy bien hace un momento, este tema es un tema integral que atraviesa por una esfera sin duda de salud, pero que también atraviesa por la esfera de la educación, por la esfera laboral, porque nos hemos referido en este bloque a la obesidad infantil o a la diabetes infantil, que también hay que decirlo, hay niños a quienes se les detecta la diabetes sin haber consumido refresco. Es decir, son muchos los factores y atraviesa por el área presupuestal sin duda alguna. La detección oportuna y la prevención no solamente es la prevención en el consumo, sino también la prevención en lo que el organismo y el metabolismo puede o no puede procesar, y eso es a través de pruebas, de análisis que se debieran ampliar. Y hablo y me refiero al tamiz neonatal, para que se pueda detectar oportunamente el funcionamiento del metabolismo en los seres humanos. Y sin duda habrá que platicar con la Secretaría de Hacienda. No es suficiente la voluntad, porque cuando se habla, y yo veía la iniciativa que presentaban diputados, y se tiene que implementar más educación física, sí, yo estoy de acuerdo, no tiene que ser accesoria ni de entretenimiento, 1 hora a la semana de educación física. Hay que invertirle en maestros de educación física para todo el sector escolar. Hay que ver cuánto le pone Hacienda. En lo mismo, en la parte educativa estoy completamente de acuerdo en la necesidad, y no solamente de nutriólogos, sino de psicólogos en las escuelas, en educación básica. Hay que ver cuánto se está dispuesto a invertir para que podamos atender de manera objetiva la prevención y una calidad de vida en la salud, porque si no estamos buscando las alternativas a la contención de las enfermedades y no a la prevención de estas. Entonces, yo hasta aquí lo dejo, les agradezco, y de mi parte, la verdad, un parlamento abierto, se trata de escuchar todas las voces, se trata de escuchar a todos los actores, a los ciudadanos, a la sociedad civil organizada, a la academia, al gobierno, al poder legislativo, y sin duda el objetivo, y ténganlo por seguro, de este parlamento abierto, de este trabajo, de esta jornada, es tomar las mejores decisiones, y cuando se tiene información se toma con conciencia la decisión. Muchas gracias, y ahora sí le cedo la palabra al presidente de la Comisión de Salud para que nos dé un mensaje final, el doctor Navarro, y clausure los trabajos de este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero en primer lugar felicitarlos y agradecerles su presencia. Ha sido una jornada larga pero muy productiva. Para la nación es una oportunidad la reflexión que hagamos entre todos. Miren, aquí en el Congreso Federal, el partido Morena tendría mayoría para sacar una reforma a una ley secundaria. Sin embargo, hemos conformado una comunicación en que queremos
sacar cualquier reforma secundaria y obligadamente una constitucional por consenso, y por eso hacemos un gran esfuerzo. Creo que la comunicación entre los parlamentarios es obligada, pero también los parlamentarios con los demás poderes, poder ejecutivo, poder judicial, órganos autónomos, pero sobre todo con la sociedad. Creo que vivimos una oportunidad porque cuando hay una situación difícil nos lleva a la reflexión. Desafortunadamente en el pasado tuvimos reformas en las que no fuimos lo consistentes para sostenerlas. Yo soy de un estado, Nayarit, que es el principal productor de tabaco. Antes con 30,000 hectáreas, hoy con 7,000 hectáreas. Vino a la baja, tratando de que disminuyera particularmente el cáncer derivado por el consumo de tabaco. Y además hicimos compromisos con la ONU, firmamos convenios con la ONU para disminuir el consumo y tratar de abatirlo de alguna manera, empezando por ir a buscar productos alternativos. Hoy en día, el consumo del tabaco tiene una prevalencia, pero también el consumo de otras drogas. Se importa tabaco de otros países y hay contrabando de cigarrillos de otros países. Existe una alta incidencia de cáncer derivado del consumo del tabaco. Y mi estado está en una lamentable pobreza donde se producía tabaco. Creo que tenemos que ser muy consistentes porque tener un sistema público de salud creo que es una certeza, una certidumbre y es muchas circunstancias de ventaja en el pasado, en el presente y en el futuro de México. ¿Qué haría un país con el número de enfermedades que se derivan de la obesidad, del sobrepeso, de la diabetes, sin el sistema público? Las empresas aseguradoras privadas, ¿los querrían asegurar? Claro que no. Estarían excluidos, discriminados. Afortunadamente tenemos un sistema público, que estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo consistente, hacerlo sólido, vincularlo al perfil epidemiológico que tenemos, pero también llevando a cabo una nueva responsabilidad social y una sociedad también responsable con las instituciones de la República. Creo que tenemos que hacer círculos virtuosos, hoy más que nunca. Ahora en la semana escuchaba con mucha atención una situación en materia de seguridad que mucho me llamó la atención. Uno de los expertos en el tema mencionaba que en el pasado reciente se robaba y se secuestraba al rico. Hoy se roba y se secuestra al que se puede. ¿Por qué? Porque existe una desesperación social. Y esa desesperación social nos lleva desafortunadamente a que tengamos un fuego cruzado entre la misma sociedad. Y a veces es por la desesperación de no tener para el hipoglucemiante. A veces es por la desesperación de ver que hay una gangrena en alguna extremidad que no la podemos tratar. A veces porque no son suficientes, a pesar del esfuerzo, las instituciones para hemodializar a un paciente. Y son situaciones que se nos están acumulando y aumenta en ocasiones la mortalidad general y la mortalidad específica. Y eso genera un ánimo que se torna resentimiento social. Y el resentimiento social hoy en día es porque tenemos enfermedades y también mortalidad que pudiera ser evitable. Yo los invito a ustedes a que hagamos del problema de la sociedad el problema de todos.
Yo invito a Concamín, invito a Canacintra, invito a Coparmex, invito al Consejo Coordinador Empresarial, invito a la academia, invito a la investigación a través de ella, invito a la sociedad en lo general y a la sociedad organizada a través de diferentes organizaciones sociales a que trabajemos particularmente en la pandemia de la diabetes y particularmente en la epidemia que existe en México. Creo que todo lo que aquí se ha mencionado ha tomado el cuerpo de soporte técnico del Senado de la República y de la Cámara de Diputados muy puntual apunte. Habremos de mañana empezar a analizarlos paso a paso, con el fin de incorporar a una ley que no debe de ser de buenos propósitos, ni debe de ser una receta mágica, sino debe de ser una estructura que convoque, que concite, que concilie, que concerte. ¿Cómo habremos de desarrollar las cosas? Yo estoy seguro que ustedes van a aceptar eso. Yo estoy seguro que nosotros vamos a comunicarnos con ustedes. Yo estoy seguro que muchos diabéticos habrán de agradecernos, muchos niños habrán también de agradecernos que vemos por su presente y por su futuro. Habremos también de tratar de incorporar en lo posible a las reformas de educación los contenidos de prevención, los contenidos de promoción. No necesitaríamos fiscalías en cada entrada. Ante la ausencia de tiendas escolares, no podemos poner aduanas en cada una de las escuelas. La mejor aduana es la conciencia de prevenir, es la conciencia de fomentar. Y ni ustedes ni nosotros nos damos por derrotados. Hay mucho México y hay mucha conciencia. Vamos a resolver estos flagelos, vamos a resolver estos problemas. Muchas gracias, buenas tardes, y siendo las 6:23 de la tarde del día 19 de agosto, declaro en nombre del Senado de la República, a nombre de la Junta de Coordinación Política, de la Presidencia de la Mesa Directiva y de cada uno de los senadores de esta comisión, clausurada esta extraordinaria sesión de trabajo. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, pues de esa manera.